Señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 7 de julio de 2022. Hoy la noticia que descuella sobre el resto es la dimisión de Boris Johnson, del premier británico. Ya saben, ya estábamos muy atentos a lo que podía pasar con su futuro político inminente, porque se estaba produciendo una cascada de dimisiones, de deserciones de la gente que estaba más cerca de él en el gabinete del Reino Unido, hasta el punto de que en solo 48 horas han llegado a dimitir 50 altos cargos, ministros, secretarios de Estado y altos cargos del partido, en una actitud claramente destinada a vencer la resistencia de Johnson, que no quería irse, pero ni con agua caliente, del 10 de Downing Street. Al final esa presión ha sido irresistible y se ha tenido que ir. Y ya saben que se ha tenido que ir porque Boris Johnson está pagando muchos pecados acumulados durante los últimos meses, años incluso. Boris Johnson ha sobrevivido de milagro a las mociones de confianza que le plantearon en su propio partido como consecuencia de los Partygates, es decir, de esas fiestas que en el 10 de Downing Street se celebraban con todo tipo de, en fin, alcohol, lujo y excesos en plena pandemia, en pleno confinamiento. Aquello supuso un serio varapalo para Johnson. Sin embargo, salvó esa pelota de partido porque tenía todavía el apoyo de algunos incondicionales que le han abandonado cuando se ha presentado un nuevo escándalo, el de Christopher Pincher, que es otro diputado Tory, otro diputado conservador, acusado de acosar a otros compañeros suyos en el Parlamento. Decía Boris Johnson inicialmente que él no tenía ni idea de que eso había ocurrido y que le parecía muy mal, pero luego se supo que sí que sabía que el historial de Christopher Pincher era el de un acosador que había sido denunciado desde hace años por compañeros suyos del partido por comportamientos inapropiados. Johnson no solo no castigó esa conducta, sino que además favoreció la carrera política del señor Pincher, y ahí es donde surge el último escándalo que ha resultado ser insalvable. Hasta el último minuto, hasta anoche, a altas horas de la mañana, el discurso de Johnson es: no me voy. Si queréis que me vaya, me tendréis que echar, pero yo no me voy bajo ningún concepto voluntariamente. Pero como les decía, la cascada de dimisiones estaban estrechando tanto el cerco que al final la resistencia de Johnson ha sido inútil. No podía aguantar más, estaba contra las cuerdas. Y esta mañana, a eso de la 1 de la tarde, ha comparecido ante los medios de comunicación para decir esto. Es claramente la voluntad del Partido Conservador que debe haber un nuevo líder y un nuevo primer ministro. Y estoy de acuerdo en que el proceso de elegir a un nuevo líder tiene que empezar ahora. Bueno, si analizáramos estas declaraciones sin el contexto adecuado, llegaríamos a la conclusión de que él ha sido una persona fácil de remover del cargo, pero ya les decía antes, y además si han seguido esta historia lo conocerán con detalle, que ha sido dificilísimo removerle de la presidencia del gobierno británico, hasta el punto de que él, en esa comparecencia, a la 1 de la tarde, efectivamente ha tenido que reconocer que hasta el último minuto trató de convencer a los suyos de que su salida sería un error. En los últimos días he intentado convencer a mis compañeros que sería un error cambiar el gobierno mientras estamos consiguiendo estos logros, cuando tenemos este mandato tan importante. Y viendo también el contexto económico en el que nos encontramos. Lamento no haber convencido a mis compañeros, lamento no poder seguir liderando estos proyectos e ideas. Bueno, era bastante claro que no los iba a convencer porque llevaba tratando de convencerles desde hace días y, sin embargo, desde hace días estaban sucediendo de manera ininterrumpida esas dimisiones. Él ha querido darnos algún detalle más de cómo había llevado a cabo esa labor de convencimiento finalmente fracasada. Cuáles son los argumentos que él utilizaba para que los miembros de su partido le permitieran quedarse. Eran estos. La razón por la que he intentado seguir para cumplir con ese mandato en persona no es porque yo quería hacerlo personalmente, sino porque yo pensaba que era mi deber, que era mi obligación con el pueblo británico, cumplir lo prometido en 2019. Y es un inmenso honor haber dirigido los logros de este gobierno. Bueno, hay que aclarar algunas cosas para que ustedes tengan una información completa. Él anuncia que se va, pero eso no quiere decir que en este momento no sea primer ministro británico, lo sigue siendo. Es más, ha nombrado un nuevo gobierno.
Él anuncia que se va, pero a partir de ahora se pone en marcha un calendario para que él abandone definitivamente el cargo una vez que se haya elegido a su sucesor. El Partido Conservador pues debería tener un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. He hablado con el partido para entablar el proceso que debe empezar ahora y el calendario lo anunciaremos la semana próxima. Hoy he nombrado un nuevo gabinete y yo lo dirigiré hasta que haya un nuevo líder. Y la última consideración, para que ustedes tengan una noticia extensa de cuál ha sido la comparecencia del señor Johnson esta tarde, ya a la 1 de la tarde, en la puerta de la residencia del primer ministro, su estado de ánimo. Él reconoce que hay gente que se alegrará de su marcha y que habrá otra que no tanto. Él está triste. Sé que hay muchas personas que estarán aliviadas y algunos otros que estarán decepcionados. Yo quiero deciros que estoy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Bueno, Eva Martínez, corresponsal en Londres. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, Eva, cuéntame la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando ayer hablábamos en directo sobre los problemas de Boris Johnson, ¿se te pasaba por la cabeza que 24 horas después estaríamos ya valorando su dimisión definitiva? Pues viendo lo que ocurrió en las últimas horas parecía que era ya inevitable. La verdad es que había arrancado la jornada con la intención que llevaba explicando en los últimos días, que era básicamente continuar y que si realmente se cambiaban las normas del Partido Conservador para someterlo a una cuestión de confianza interna, él la disputaría. Así había arrancado este 7 de julio, pero todo lo cambió en la revuelta entre los nuevos cargos, es decir, aquellos que tuvo que nombrar a partir de las dimisiones del martes. La más dañina sería probablemente la del nuevo ministro de Finanzas, que no dimitió, pero sí le mandó una carta en la que le pedía públicamente que se fuese. Estamos hablando ya de un gobierno que no podía funcionar, de un gobierno no operativo, y finalmente, como él ha reconocido en ese discurso de despedida, aunque todavía permanezca, como decíais, en el número 10, no ha logrado convencer a su partido de que no tiene sentido deshacerse de él. Ha sido un discurso muy combativo, muy desafiante, no ha dado en ningún momento las gracias al Partido Conservador, sí a la ciudadanía, y sobre todo se ha mostrado muy duro. Ha hablado del instinto de rebaño de Westminster, es decir, ha hablado de una tendencia por parte de los diputados de contagiarse entre ellos de una sensación y actuar sin reflexionar sobre las consecuencias. Ahora se abre un calendario político que no conocemos bien, él mismo decía que hasta la semana que viene no conoceremos los detalles, pero ¿cuál es la especulación dominante en este momento en el Reino Unido? Es decir, ¿va a tardar mucho en verificarse la sustitución del señor Johnson o no? Perdona, ¿puedes repetirme? Porque no he podido escucharte bien la pregunta, Luis. Te preguntaba, el calendario lo conoceremos la semana que viene, pero ¿podemos adelantar algo, aunque sea como intuición, de si va a ser un proceso largo el de sustitución de Johnson? Pues el objetivo es que sea lo más breve posible. Como decías, la semana que viene van a anunciar el calendario. La idea es que antes de que haya el receso estival del Parlamento británico, que es el 21 de julio, ya tengamos al dúo definitivo a partir del cual los miembros del Partido Conservador, es decir, los militantes, elegirán al próximo líder y primer ministro. Pueden presentarse todos los diputados conservadores, pero habrá sucesivas rondas de votación en las que tomarán parte solo los parlamentarios y al final quedarán estos dos de los cuales se elegirá la militancia. La intención, como decía, es incluso mantener varias votaciones en el mismo día para acelerar el calendario y que sea a principios de septiembre ya cuando tengamos al nuevo líder conservador. Y atención, porque parece que la intención de Boris Johnson es efectivamente no esperar a ese congreso conservador previsto en octubre, sino ya dar paso a su sucesor o sucesora cuando en septiembre sea anunciado. Ayer me comentabas, durante la conversación que manteníamos, que una de las dificultades o de lo que podía estar actuando en favor de la resistencia de Johnson en el cargo es que no se vislumbraba la identidad de un sucesor o sucesora claro. Ahora ya no hay más remedio que buscarlo y además a toda velocidad. ¿Cómo están las quinielas? ¿Cuáles son los candidatos que suenan con más fuerza? Pues las quinielas están complicadas porque dentro de la militancia el favorito ahora, por primera vez, es el ministro de Defensa. Se trata de un perfil muy técnico, un hombre que está considerado con una personalidad muy sobria, pero muy resolutivo, y parece que entre la ciudadanía, a juzgar por una encuesta que ha salido este mediodía a partir de conocerse la salida de Boris Johnson, es
el que era hasta el martes el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, con lo cual podríamos estar hablando de estas dos estrellas un poco rutilantes y bastante recientes del Partido Conservador. El problema que tiene el ministro de Defensa es que realmente tampoco ha ocupado cargos relevantes y no tiene experiencia ni ninguna manera de probar cómo es realmente como gestor, algo que sí podría hacer, por ejemplo, el ministro de Defensa, el ministro de Finanzas hasta el martes. El problema que tiene es que ha tenido varios problemas en su vida personal que han cuestionado un poco su capacitación, entre ellos algo que está completamente tangencial en lo que es a su personalidad, que es la fortuna de su mujer, por ejemplo, y también algunos arreglos fiscales. Tendremos que ver porque a veces en el Partido Conservador surgen figuras inesperadas. Pasó en 2005 cuando se eligió a David Cameron, era un diputado raso, nadie se lo esperaba y finalmente fue el vencedor. Podríamos ver como una estrella rutilante que de momento nadie se imagina podría llegar hasta ahí. Hay algunos nombres al respecto, pero de momento son sobre todo personas que están actualmente en el gobierno o que acaban de abandonarlo los que se van a postular más arriba. De momento los que lo han confirmado son de perfil más bajo y no se esperan que lleguen al dúo final. Eva, muchas gracias por contarnos estos detalles de última hora. Seguiremos en contacto. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que les puedo contar en relación a la noticia, insisto, más destacada del día. Nosotros, entre tanto, aquí en nuestro país seguimos hablando de la situación económica que estamos viviendo. Y además en términos que se parecen mucho a los de los días anteriores y mucho me temo que se seguirán pareciendo a los pronósticos y a las tomas de posición de los días venideros. La situación económica preocupa a todos, a los del gobierno y a la oposición, pero la diferencia es que la gente del gobierno sigue diciendo que aunque la situación no es buena y está marcada por la incertidumbre, los síntomas reales de reacción de nuestro país no son malos. Esta mañana Nadia Calviño en Onda Cero seguía hablando de un crecimiento en los próximos meses por encima del 4%. Todos los organismos siguen previendo un crecimiento muy fuerte en España, incluso en este contexto internacional y europeo tan, pues eso, complejo es la palabra realmente que mejor lo describe, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento previsto y esta misma semana pues la IREF o el Banco de España han vuelto a confirmarlo, ¿no? Por encima del 4%, es decir, esto es un crecimiento fuerte. Bueno, el crecimiento se mantendrá o no en función de la situación durante los próximos meses y hay una gran incertidumbre y una gran incógnita que nadie se atreve a despejar porque es un arcano, que es qué hará Rusia con el gas, sobre todo con el suministro a Alemania. Si Alemania entrara en recesión, esto para la Unión Europea sería una noticia letal. Ya nos advirtieron, incluso el presidente del gobierno lo llegó a decir en una entrevista el pasado fin de semana, que el riesgo de que Putin cierre el suministro de gas es real. Por tanto, no se puede, digamos, desestimar. Y esta mañana Teresa Rivera, que es la ministra de Energía en nuestro país, primero confirmaba que estamos siendo sometidos a un chantaje por parte de Putin, pero decía, ojo porque el ensayo general con todo de ese chantaje no está nada lejos, tan cerca como el próximo lunes día 11. El día 11 parará el gasoducto que traslada gas desde Rusia a Alemania por razones de mantenimiento. Hay una preocupación muy alta con respecto a cuánto puede durar eso, si realmente van a ser unos días de mantenimiento, si va a haber algún tipo de medidas adicionales, va a durar más. Bueno, mientras tanto, en la Unión Europea están tratando de buscar plan B o plan C. Es decir, si el suministro del gas de Rusia queda interrumpido, habrá que buscar otras fuentes de energía que sean capaces de mantener el día a día de los ciudadanos europeos en términos que no sean dramáticos. Y por eso ayer el Parlamento Europeo volvió a ratificar que el gas y la energía nuclear son energías verdes. Y esto es algo que al Gobierno de España no le gusta nada y además no lo disimula un pelo. Escuchen a Teresa Rivera. Nosotros no compartimos, creemos que el gas natural, la energía nuclear, lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la Comisión, evidentemente respetamos el voto del Pleno del Parlamento, pero nos parece que al final es dar por verde lo que no es. Bueno, esta es la posición del Gobierno, que es una posición retórica, que no le compromete a nada, sencillamente para manifestar una discrepancia de una posición que poco a poco, por vía pragmática, se va abriendo paso en los debates comunitarios. Otro factor de incertidumbre hace relación a la situación económica. ¿Qué va a pasar con la inflación y las consecuencias en cuanto a pérdida de poder adquisitivo
de los salarios. Ya saben, también lo comentábamos ayer, que los sindicatos se están haciendo fuertes y anuncian huelgas en septiembre si no hay un pacto de rentas. Es decir, si no consiguen un acuerdo con la patronal para que el incremento salarial equipare o mitigue los efectos de la inflación. Hoy le ha tocado el turno a la COE y ha manifestado su opinión en términos claramente discrepantes de la posición de los sindicatos. Lo que ha dicho hoy el señor Garamendi es que ellos no aceptarán bajo ningún concepto indexar la subida de precios a la tasa de inflación. Lo que no podemos aceptar, y lo está diciendo el Banco de España, lo está diciendo la IREF, lo está diciendo el propio Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es indexar los salarios a la inflación. Y es lo que en cierta medida es lo que se está reclamando por parte de los sindicatos, es decir, una cláusula de garantía salarial a través de la inflación. Él ha querido salir al paso además de lo que es la línea argumental de los sindicatos cuando hacen esta reclamación. Los sindicatos lo que dicen es: oiga, los beneficios empresariales dan margen para que, reduciendo esos márgenes de beneficio, los trabajadores puedan tener un incremento salarial que les permita protegerse de los efectos lamentables de la inflación. Lo que pasa es que Garamendi lo que hace es que impugna la premisa mayor del razonamiento. Es que no hay beneficios empresariales, dice el presidente de la COE. Los hay, pero negativos. Escuchen. Para muestra un botón. En el año 20 al 21... el gap negativo, es decir, menos 100.000 millones de euros de lo que son los beneficios empresariales. Y en el primer trimestre de este año, lo digo porque se está ganando mucho dinero, pues el primer trimestre de este año los beneficios empresariales son menos 6.000 millones de euros comparados con los beneficios del año 19. Esa es la realidad. A todo esto el Gobierno, hoy se ha manifestado en ese sentido, tanto Nadia Calviño como María Jesús Montero, sigue creyendo que será posible un acuerdo entre la patronal y los sindicatos a propósito del pacto de rentas. De momento, las posiciones de salida no permiten vislumbrar un acuerdo fácil. Otra cosa es que las cosas vayan evolucionando a mejor en las próximas semanas, pero yo creo que hay una parte de voluntarismo gubernamental cuando muestran cierto optimismo porque se pueda llegar a un acuerdo. Y luego quiero contarles también con cierto detalle algo que me parece nauseabundo y que forma parte del paisaje informativo del día, aunque haga referencia a cosas que sucedieron hace ya bastante tiempo. Hoy publica el diario El País la grabación de una conversación que mantuvieron el comisario Villarejo y la que entonces era secretaria general del Partido Popular y también ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Y queda manifiestamente claro, por eso digo que es nauseabundo, que había una connivencia absolutamente sucia y bastante antidemocrática, en mi opinión, entre el gobierno de la época y lo que podríamos llamar, para entendernos, las cloacas policiales, donde Villarejo brillaba con luz propia. Yo creo que se escucha bastante bien. Si hay dudas, luego se las trataré de explicar. Pero fíjense el fragmento más llamativo, más vomitivo, si me permiten ustedes ese adjetivo, de la conversación que hoy hemos conocido. En el 2014 yo tenía dos informaciones de la hostia. Una, el AMBAN, y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó, Paco, porque digo, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Claro, todo eso vale pasta, claro que vale pasta. Pero, ¿qué rentabilidad política, María, tiene descubrir las actas donde estos hijos de puta tenían instrucciones del servicio secreto cubano, de los etarras y del servicio secreto venezolano, estos hijos de puta? El monedero, fundamentalmente. Le buscamos la ruina. O sea que a mí, miembro del gobierno, me pongo en el pellejo de Cospedal, me interesa mucho lo que tú, miembro de las cloacas, me puedas conseguir de manera claramente irregular y antidemocrática para hundir a un partido político que está en el juego político. La respuesta de Villarejo es: esto vale pasta. Ahora, tendrás que entender que por mucha pasta que valga, el poder desacreditar a Podemos no tiene precio. Que eso se pueda producir, y de hecho me temo que se producía, pues no deja de ser un comportamiento
difícilmente descriptible. Gracias a Dios esto está sub iudice y de todo lo que se tenga que, en fin, verificar, se verificará y luego se sancionará si hay lugar. Entre tanto, las reacciones, naturalmente, a quien más benefician es el propio Pablo Iglesias, que era el presidente de Podemos, el partido investigado por el señor Villarejo en la época de Marras. Y hoy se ha venido arriba el señor Iglesias, la verdad es que yo lo entiendo. Los argumentos que utiliza me parecen también bastante lamentables, pero bueno, entiendo que él quiera aprovechar ese balón que le ha centrado al área, tirarse en plancha y tratar de utilizarlo en beneficio propio. ¿Qué es lo que dice? Nada nuevo, por otra parte. Hay una conspiración de todos contra la izquierda. Así de fácil. Es una evidencia que hay sectores del Estado conectados con determinados sectores del poder mediático, y cuando hablo de sectores del Estado hablo de sectores de la policía, de sectores de las Fuerzas Armadas, de sectores del Poder Judicial, que conspiran con sectores del poder económico y del poder mediático para tratar de hacer caer al gobierno. Y nosotros hemos sido el chivo expiatorio. Eso es verdad, en mi opinión no. Lo que ocurre es que informaciones como las que hoy facilita el Diario del País permiten que eso sea creíble. No creo en la conspiración, pero sí que creo que algunos miembros del gobierno del señor Rajoy en aquella época cometieron actos ignominiosos, empezando por el ministro del Interior y siguiendo por la ministra Cospedal, que además era secretaria general de un partido. Y naturalmente, como esa es la apariencia, y en política así es, si así os parece, pues a ver ahora quién le quita la razón al señor Iglesias, que por cierto se ha venido arriba y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le ha pegado un capirotazo a Feijóo sin que venga a cuento, no a Rajoy, a Feijóo, que entonces no estaba en el gobierno, para quedarse, supongo que satisfecho. Feijóo, que estaba en una foto en un yate con un narcotraficante de cocaína. O sea, ¿qué político en una democracia podría superar estar sin camiseta en un yate con un traficante de cocaína? Y tenemos que aguantar pues que algunos periodistas muy decentes, pero un tanto ingenuos, digan no, es que en realidad Feijóo es de la corriente de Romá y Beccaria, es un tipo inteligente, es un tipo suave. Feijóo no es de ninguna escuela elegante, ha tenido los apoyos de todos los sectores económicos, algunos vinculados al narcotráfico en Galicia, para mantener su poder allí. Está escrito por Nacho Carretero en Fariña. Bueno, yo creo que lo que trata, en mi opinión, el señor Iglesias, entre otras cosas, es marcar el tono de la oposición que le echa de menos, ya que ya no está en la primera línea de Podemos. Oye, que os estáis volviendo muy blanditos, que tenéis que atacar, que tenéis que utilizar munición de grueso calibre, y aquí tenéis un muestrario de lo que podréis hacer y no hacéis, y como no lo hacéis vosotros, lo hago yo, y además me encanta hacerlo, y por lo tanto me siento bien haciéndolo. Esta es una interpretación, naturalmente no tengo que decirlo, también de carácter estrictamente personal. Bueno, y una referencia más informativa, la de todos los días, antes de ir al resumen de otras noticias destacadas de este jueves. La situación en Ucrania. Verónica Jorro. Las tropas de Ucrania están oponiendo una feroz resistencia a las fuerzas de Rusia que intentan avanzar por la región oriental del Donbass en la guerra en Ucrania, infligiendo importantes pérdidas a los ejércitos de Moscú. Contenemos al enemigo en la frontera de la región de Lugansk y la región de Donetsk. Rusia está sufriendo bajas significativas, como ellos mismos admiten, ha dicho el jefe de la administración militar de la región de Lugansk. Las tropas rusas atacan en la guerra en Ucrania la región oriental de Donetsk desde 4 direcciones, el oeste, norte, sur y suroeste, para tratar de avanzar hacia los 2 bastiones de Ucrania más importantes en esta provincia del Donbass, Sloviansk y Kramatorsk, aunque el ejército ucraniano les frena en algunos frentes. De hecho, hoy las autoridades ucranianas han pedido a los ciudadanos de Donetsk que abandonen la ciudad para que no se conviertan en objetivos para los rusos, después de que ayer un misil ruso golpeara un área residencial, mientras el Kremlin sigue cargando contra los países occidentales. Sergei Lavrov es su ministro de Exteriores. En una reunión bilateral con su homólogo turco en Bali, antes del inicio de la reunión de los titulares de las diplomacias de los países del G20, Lavrov ha criticado el apoyo de Occidente a las ambiciones militaristas de Ucrania. Ha dicho, pues, considera que este bloquea la posibilidad de unas negociaciones entre Moscú y Kiev. Turquía intenta mediar entre Rusia y Ucrania, aunque actualmente está suspendido el diálogo político para alcanzar un alto el fuego, pero Ankara aún interviene a nivel diplomático para facilitar un acuerdo que permita exportar grano ucraniano.
Jueves 7 de julio de 2022, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Nayara Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Gobierno lamenta la decisión ratificada ayer por el Parlamento Europeo para que las inversiones en gas natural y energía nuclear sean consideradas verdes. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha calificado de desafortunada la medida y ha dicho que el Gobierno mantendrá su plan para desmantelar de forma progresiva las centrales nucleares en nuestro país. Nosotros no compartimos, creemos que el gas natural, la energía nuclear, lógicamente son soluciones de transición con las que vamos a seguir conviviendo, pero eso no significa que sean verdes. Nos parece desafortunado el acto delegado de la Comisión, evidentemente respetamos el voto del Pleno del Parlamento, pero nos parece que al final es dar por verde lo que no es. También se han pronunciado hoy en el Ejecutivo sobre la decisión de Francia de nacionalizar por completo una de las principales eléctricas del país. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, este caso no es extrapolable a España. Cada país da una respuesta que no es ideológica, que es una respuesta basada en la estructura, por ejemplo, en este caso productiva, y la estructura del sector energético. La postura francesa se entiende muy bien. Ahora bien, eso no significa en modo alguno que como gobierno de España, como reguladores, estemos también, desde ese punto de vista, dispuestos a tomar medidas, como lo indicó recientemente el presidente del Gobierno, en relación con los beneficios extraordinarios que algunas empresas puedan tener. Y más cosas porque desde el Gobierno central continúan con su cruzada contra las becas para estudiantes de centros privados aprobadas por la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo tildan estas ayudas de retorcidas y siguen acusando al equipo de Isabel Díaz Ayuso de favorecer a las familias con rentas más altas. Así lo decía esta mañana en una entrevista en Antena 3 la ministra de Educación, Pilar Alegría. Hemos visto en este caso que la Comunidad de Madrid, en vez de apostar por la formación profesional, por ampliar ese número de plazas, ha preferido poner en marcha eso que han llamado beca, que desde luego no es el concepto más adecuado para esas rentas de más de casi 110.000 euros, que por otro lado estamos hablando de dar ayudas o de dar becas a rentas que en absoluto tienen ningún problema para que sus hijos estudien y menos en un colegio privado. Desde Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid han presentado un recurso en el que pide la nulidad de la orden en la que se contemplan estas ayudas. Así lo explicaba el diputado morado Agustín Moreno, que hablaba de errores en las bases de la convocatoria de las becas. No son becas, son cheques regalo que suponen una gigantesca transferencia de rentas y recursos públicos que pueden ir a familias pudientes y con alto nivel de renta. Es una vía más para la privatización y desmantelamiento de la educación pública madrileña, pero tiene un defecto de forma profundo, un error que la invalida, porque no recogen las bases esos requisitos de renta nuevo que llegan hasta 35.913 euros por persona que viva en la familia. Esta chapuza técnica la invalida, es un defecto de fondo y por eso pedimos con este recurso la nulidad o la anulabilidad. Y a 3 días de que se cumplan 25 años del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, el homenaje institucional que prepara el Gobierno en su localidad natal, en Hermoa, sigue levantando ampollas entre las asociaciones de víctimas. Estas acusan a Pedro Sánchez de blanquear el terrorismo tras pactar la Ley de Memoria Democrática con Bildu. Más tarde hablaremos con Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, que ha confirmado que no asistirá al homenaje. Y hoy llegamos a la recta final del juicio contra Jorge Ignacio Palma. El Ministerio Fiscal ha pedido para el presunto asesino de Marta Calvo y otras 2 mujeres penas de hasta 120 años de prisión por abuso sexual y por homicidio. Jesús Bolstein. Continúa el juicio contra el presunto asesino en serie acusado de 3 asesinatos consumados, los de Arliene Ramos, Leide Marcela Vargas y Marta Calvo. Las acusaciones mantienen 194 años de prisión para el presunto asesino y 3 penas de prisión permanente revisable. Este es el resultado de las conclusiones que han presentado hoy las acusaciones y la Fiscalía, después de que ayer miércoles declarara el acusado en la audiencia de Valencia que no mató a ninguna de las 3 mujeres asesinadas. La Fiscalía pidió inicialmente 130 años de prisión por 3 delitos de homicidio, 11 de abusos sexuales y 1 contra la salud pública, que se han reducido en 10 años por la retirada de la acusación particular de una de las mujeres. Y esta mañana ha tenido lugar el primer encierro de los Sanfermines, protagonizado por los toros de Joaquín Núñez del Cubillo. Este encierro ha sido rápido y con un final peligroso al llegar a la plaza, donde se ha formado un pequeño montón. Sin embargo, no hay que lamentar ningún daño importante, con 5 heridos por traumatismos, ninguno por asta de toro. En Casa de Herrero, con Luis Herrero.